Nosotros hoy vamos a hablar de un grupo de alimentos muy importante, lo venimos anunciando ya hace varios días. Vamos a hablar de los lácteos y vamos a hablar qué pasa cuando una persona es intolerante a la lactosa, aunque sabemos que por estos lares en América Latina no es tan frecuente, pero sí se da, como por ejemplo lo hemos visto en el caso de Denise Divos. Pero vamos a ver que es algo que viene justamente del norte europeo, que es más un tema de la gente de tez muy blanca. Bueno, Gerardo Buroncle está con nosotros, nutriólogo. Gerardo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo nuevamente con nosotros. En un nuevo ambiente, bonito. ¿Te gusta? Hola, Gerardo. Hemos salido a los jardines a disfrutar del sol. Sí, aprovechar el verano. Sí, como debe estar. Bueno, Gerardo, ¿a qué le llamamos a los lácteos? ¿A qué se les llama? ¿Qué grupo de alimentos pertenece a los lácteos? Los lácteos o productos lácteos son los productos derivados de la leche, básicamente. La leche, el yogur, la mantequilla. Son productos que el ser humano consume desde hace miles de años. Quizá por ahí descubrió los lácteos, se supone que el hombre sedentario, el hombre que caminaba grandes cantidades, extensiones de tierra y no tenía que comer y para aprovechar a los animales, y comenzó a descubrir, se supone que la leche como alimento para pasar grandes temporadas con un alimento útil. Después vino ya el procesamiento de la leche misma, se dio cuenta el ser humano que había que procesar esta leche, mejorarla, se produjeron los yogures, los quesos. Cuando el hombre descubre el queso, quizá deja un poco de lado los lácteos como leche. Pero en los últimos 20, 30 años no solo se han descubierto nuevas propiedades de los lácteos, sino que también hemos descubierto lo que le llamamos los lácteos funcionales, aquellos lácteos, los derivados de la leche, a los que podemos aprovecharles algo más, darles una bacteria útil como los yogur, los probióticos y alimentos fortificados también, ponerles un poco más de calcio, un poco más de hierro, para poder asimilar mejor todos los nutrientes que los lácteos de por sí ya nos brindan. Ahora, de esto que tú dices, Gerardo, entonces podemos deducir que la mayor parte de los lácteos son beneficiosos, pero que existiría algún tipo de lácteo o algún derivado que no lo sea tanto. Se ha hablado mucho en los últimos 20 años, por ejemplo, de la caseína, que es un tema un poco controvertido en problemas cancerígenos, por ejemplo. No está demostrado a ciencia cierta que la caseína sea cancerígena. Lo que sí está demostrado es que cuando una persona ya tiene alguna célula cancerígena o tiene algún problema cancerígeno de por medio, hay que quitar una buena cantidad de alimentos cargados en proteínas y cambiar un poco la alimentación. Entonces, esa asociación sí es beneficiosa para el ser humano. Eso que tú mencionas con respecto a la caseína ha sido un tema muy controversial, que inclusive ha generado un pánico colectivo, ¿no? Sí, y está muy mal entendido. Y no me llamaría la atención que tenga que ver con algún tema relacionado con una competencia desleal entre productores de unos y de otros productos. Pero la caseína en los niños es La caseína en los niños es esencial, por lo menos los 6 primeros años de vida se dice que debe ser esencial, porque la grasa de la proteína de la caseína está muy unida al calcio y hace que se absorba a nivel intestinal con mucha mayor facilidad. Si bien los requerimientos nutricionales a lo largo de la vida van cambiando desde que nacemos en realidad hasta los 70, 80 años, hay que también estar bien informados de esto, qué tanto calcio debemos consumir, qué tanta grasa en la leche debemos consumir y en ciertas etapas de la vida. Todo va cambiando un poco y eso es lo que tenemos que ver. Los productos lácteos, la mantequilla, los quesos, podemos aprovecharlos de distinta manera también a lo largo de la vida, quitarnos la grasa, aumentar el calcio, balancear nuestros alimentos. Eso es lo más importante, generar un buen balance entre uno y otro alimento, los de origen animal y los de origen vegetal. No podemos irnos mucho a un lado ni mucho al otro, en realidad. Ahora, como dice Pepe, se los ha satanizado muchísimo. Yo incluso he recibido correos electrónicos, estas cadenas gigantescas que se pasean por todo el mundo a través de la red, hablando muy, pero muy mal de los lácteos con respecto a que justamente podía ser cancerígeno y que la gente si dejaba de consumir lácteos, y al final uno se pregunta si esta cuestión de ¿será realmente los lácteos un tema solamente para la vaca y será solamente para los terneros? ¿O será que, no sé, Dios o quien sea nos puso la vaca ahí para que saquemos su provecho? A mí realmente me queda finalmente hay muchos aspectos hasta filosóficos, se dice, ¿no es cierto? Porque se dice que, bueno, el ser humano es el único animal que no se desteta, dicen, ¿no es cierto? Tenemos 50 años y seguimos tomando leche. O que se desteta mal.
o se desteta mal. Ese es el punto muchas veces, ¿no es cierto? Se desteta mal. Cuando nos destetamos debemos aprovechar todos los alimentos que tenemos en la naturaleza para enriquecer nuestro organismo. De eso se trata. La caseína, como te decía, que es la proteína de la leche que se ha satanizado tanto, pero hay varios tipos de caseína, inclusive dentro de la leche. Hay hasta 4 o 5 tipos de caseína que el ser humano puede aprovechar en su alimentación. Depende mucho a qué está unido, a qué tipo de alimentos y qué tipo de raza tenemos también. Lo de la intolerancia a la lactosa, por ejemplo, que es un tema básicamente racial, ¿no es cierto? La gente de raza negra es intolerante a la lactosa casi en el 99% de la población. Sí. La gente asiática, por ejemplo, también es intolerante a la lactosa en un porcentaje elevadísimo de la población. Ellos tienen otro tipo de alimentación. La alimentación, por ejemplo, de un oriental, al no poder consumir calcio en los lácteos, los consume en otros productos como el tofu, la soya. Los puede aprovechar de otra manera. Pero nosotros no tenemos ese problema, entonces nosotros sí podemos aprovechar ese tipo de lácteos. En Europa, en Europa del Norte, en donde hay una mínima cantidad de gente que tiene intolerancia a la lactosa, los consumen en una gran cantidad y son tan longevos como los asiáticos que no lo comen. Entonces en realidad, a veces el terrorismo por vía mail es muy fuerte y genera mucho pánico colectivo, no solo con algún producto, sino con miles de productos. Bueno, sí, nos tenemos que ir al corte. Ya regresamos. Vidas con el tema todo sobre los lácteos, intolerancia a la lactosa, entre otras cosas. Una pregunta, Gerardo, con respecto a la importancia entonces de una dieta balanceada. ¿Hasta qué punto los lácteos o los productos derivados de la leche son necesarios para una dieta balanceada? Son importantes. Se dice que debe ser más o menos la tercera parte de la alimentación en el ser humano. Dentro de la pirámide nutricional, que hoy en día ha cambiado bastante, ¿no es cierto? Se supone que más o menos la tercera parte debe abocar a los lácteos entre los alimentos, no solo la leche, la mantequilla, los derivados mismos de todo esto, los yogur, los probióticos, han ganado mucho terreno y son importantísimos porque nos aseguran una mínima cantidad de calcio y los requerimientos diarios. Eso sí es importante. Todos los días debemos tomar unos 2 a 3 lácteos diarios. Hablando de los probióticos que se publicitan tanto, ¿cualquier yogur tiene probióticos o solamente los que vienen publicitados? No, la leche, los lácteos y el yogur hoy en día se pueden fortificar con algunas bacterias útiles y que son los probióticos. El yogur simple no tiene tantas bacterias como un probiótico, pero hay probióticos también que tienen no tantas bacterias como dice por ahí en los frascos. Hay algunas bacterias que solo viven entre 24, 48 y hasta 36 horas. Eso es lo que hay que diferenciar. Es un detalle importante. Muy importante, ¿no? Bueno, Gerardo, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, Gerardo. Vamos a ver ahora, hablando de leer bien las etiquetas y justamente Milagros nos va a enseñar un poquito cómo hacerlo bien, para no equivocarnos. Bueno.